Momento, Please. un momento, que inicie la grabación. Listo, puede iniciar. Buenas noches, mis buenas noches, compañeros presentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la córnea y su patología, ¿no? Antes de conversar sobre la córnea, hay que tener en cuenta sobre su anatomía y un poquito de su histología, porque nos va a ser fundamentalmente más adelante. Es un lente, el objetivo de este va a ser describir la patología, su concepto, su anatomía, su etiología, su patogenia, cambio de morfología y manifestaciones clínicas, ¿no? La córnea es un lente cóncavo convexa que se determina la potencia refractiva en dioptrías, que es el total de potencia de 44 dioptrías, que viene a ser la 2/3 parte del poder refractivo. La córnea tiene un diámetro medio tiene un diámetro de 11.5 milímetros vertical y 12 milímetros horizontal. Este dato nos va a ser muy importante en el tema lo que es de anomalías, ¿no? Porque nos va a ser muy importante. No sé, quiero que se den cuenta que más adelante lo vamos a ver Está inervado primeramente por la primera división del nervio trigémino. Tiene dos funciones muy importantes, que es la protección y la refracción. En el primer caso, en la protección, su función es proteger la parte de la córnea, de los medios extraños como polvo, gérmenes, que está acompañado, claro, ¿no? Con el par de las lágrimas y de la parte de la esclerótica. Y en la refracción, controla el foco de la entrada de la luz del lente, ¿no? Que es responsable, como había dicho inicialmente, que es las 2/3 partes de la potencia refractiva. La, la córnea tiene 5 capas a 6. Algunos libros de literatura dicen que tiene 6, ¿no? 6 o 5. Pero lo más resaltantes son el epitelio, membrana de Bowman, el estroma, membrana de Dexmen y el endotelio. En la primera capa es la más externa, estratificado, escamoso, no queratizado, a la vez que está formado por la membrana basal, las células basales, las células alazadas, las células de superficie y por la película lagrimal. El primera capa tiene un grosor de 50 micras, que la membrana de Bowman no se regenera cuando se daña, que es la capa superficial del estroma, y es una estructura acelular. La capa de estromas solamente viene es un pedacito nomás de la superficie, nomás de la parte de la capa del epitelio. Y el estroma es la capa más gruesa de la córnea, que representa la mayoría de la córnea, ¿no? Que viene a ser casi el 90% del grosor. En esta parte encontramos mayormente fibrilla de colágeno y contiene queratinocitos. En la siguiente capa tenemos la membrana Dexmen, que contiene colágeno, y por última, la capa que es el endotelio, que mantiene la integridad hídrica de la córnea, que está agrupado por una célula hexagonal. En esta parte, de algunas anomalías que tiene la córnea, hablaremos sobre anomalías congénitas. Como le dije inicialmente, ¿no? Que se tengan en cuenta que en esta parte del diámetro de la córnea, si es menor a 11 centímetros, viene a ser microcórnea, donde la córnea viene a ser menor o a 10 centímetros en el horizontal, donde su característica de la microcórnea, que el ojo viene a ser más chico, parece el ojo de unos chinitos, ¿no? Y en sí, y esta anomalía está asociada a la catarata congénita o la glaucoma más adelante, y está
acompañado por un defecto refractivo que es la hipermetropía. Como lo dice, y como ahí existe microcórnea, existirá una megalocórnea. En este caso es lo, es lo contrario de la microcórnea, donde viene a ser un poco más grande, donde la córnea mide 13 milímetros más. Este aumento de tamaño no es progresivo, generalmente es bilateral y puede asociarse con algunos defectos refractivos como miopía o astigmatismo. En esclerocornea está caracterizada por opacidades no progresivas y no inflamatorias. Puede ser uni o bilateral. Afecta la córnea periférico central o en algunos casos puede ser afectada a ambos ojos, como está en la clara, ¿no? En estas imágenes. Presenta vascularizaciones superficial o profundos, comprometido como la agudeza visual. Como ven, casi tapa toda la córnea, bueno, toda la córnea está y se ve que se puede estar comprometida la agudeza visual. En el siguiente tipo de anomalías encontramos el embriotoxón posterior. En este caso está agrupado por grupo de malformaciones frecuentes autosósmicas dominantes. Este quiere decir que en los casos de los cromosomas dominantes es lo que fundamenta puede ocasionar en los fetos y después en los bebés, ¿no? En este caso, existe o afecta casi el 8.15% de la población. Su característica de este es el engrosamiento de la retina de Schalbeck y su posición anterior. Un tratamiento o el tratamiento más que todo fundamental de este es controlar el pío. No sé si logran ver esta pequeña imagen de acá. Este espacio es común, deben tener a lo normal el espacio para que pueden, si el espacio es cerrado, se le indicaría como un glaucoma de ángulo cerrado. En de anomalía de Richter, esta anomalía generalmente lleva su nombre por el descubrimiento de un físico o de un oftalmólogo en ese tiempo que descubrió el año 1934 y por lo tanto, como lo descubrió, le puso su nombre, ¿no? Y su característica de esto lleva polocoria por iris de exigente, degeneración macular y hipolaxia. En anomalía y síndrome de Axenfeld se presenta bilateral, se asocia, se asocia el embriotoxón posterior con adherencia iridocorneales entre la base del iris. Como pueden ver en la imagen inferior, ¿no? Donde el ojo en este caso solo podemos sacar de un ojo unilateral y tiene casi similitud al ojo de arriba. Existe otro tipo de anomalía que es la anomalía de Peters, que es una anomalía caracterizada por el defecto de la membrana Dexime en corneal por ausencia del odontelio. En este caso ya prácticamente no existe la capa del odontelio, ¿no? El 50% de los casos acompañan de glaucoma y casi la mayoría de casos son bilaterales. Así como otro tipo de anomalía solamente afecta a un solo quito, en este caso afectan a los dos. Y presenta opacidad corneal central o paracentral. Presenta sinequias paracorneales. En enfermedades infecciosas hablaremos sobre los más conocidos, lo que son la queratitis por infecciosa, que es bacteriana, fúngica, vírica y acantamueva. En el caso de queratitis bacteriana, es causada, son las bacterias más causantes el estafilococo aureus y Pseudomonas aeruginosa. Los casos, este tipo de infecciones son más que todas las personas que utilizan
el tipo de lentes de contacto, por tener un mal manejo o una mala higiene de los lentes, ¿no? Y causa de esto pueden estar asociadas o tienen causas como por ejemplo el traumatismo previo, como les dije recientemente, por aquellas personas que utilizan lentes de contacto, inmunosupresoras tópicos o sistémicos, ojo seco severo, defecto epitelial por enfermedad subyacente, que es la queratopatía por exposición, queratitis herpética y diabetes. Y tiene como síntomas dolor repentino en el ojo, lagrimeo, reducción de la visión, fotofobia, sensibilidad de la luz, secreciones excesivas, como pueden ver en la imagen de acá superior, donde tiene como un pequeño al borde del ojo, como una secreción, ¿no? De un color medio amarillento, se lo puede decir. Y el ojo es prácticamente, está comprometido, también se puede la agudeza visual. En este caso existen tratamientos. Y los tratamientos son gotas antibióticos y también el uso de algún esteroide tópico. Como lo dije anteriormente, si la persona es causada o la persona es causante de ese tipo por lente de contacto, se le recomienda una buena higiene y manejo de aquellas que la persona que utiliza lente de contacto. Más adelante de acá es lo que es infecciones de la queratitis fúngica viral, no más importante más adelante, ¿no? Cómo lo cómo saber si es que es una bacteriana, vírica o fúngica. En este caso, lo que es queratitis fúngica, eh, los pueden ser causados por Fusariums, Aperidiums y la Candida. Más que todo la Candida esta es mayormente afectada acá en la parte del Perú. Puede ser causada por una lesión ocular o el uso de lentes de contacto. En el caso más extremo puede causar ceguera si no se trata. Este tipo de infecciones tiene unos síntomas que son disminución en agudeza visual, dolor ocular, sensibilidad a la luz, lagrimeo, secreciones oculares. Como ven, pueden ver acá les muestro tres tipos de imágenes por diferentes tipos de hongos. En la primera imagen es por un queratitis de hongo de Fusariums, donde prácticamente está comprometido toda la parte de la córnea, es color blanco, y en la parte de la queratitis por hongo de Aperius, no es es diferente al de la queratitis, por eso, ¿no? Por el primero, donde aquí es como un pequeño orificio con el borde así circular y con unas rayas negras. Y en la queratitis por hongo por cándida es casi similar al primer hongos y este se asemeja por la queratitis bacteriana. Sus tratamientos, a ese que de tipo de tratamientos se lo trata con gotas antimicóticas o antifúngicas, que es lo igual, que sirve para combatir los hongos, y medicamentos orales. Y caso más extremo, cirugía. Como en el caso de cirugía, con un trasplante de córnea. En queratitis por acantomoeba es causada por un protozoos que se encuentra en el suelo, mar, en el grifo del caño y puede estar en dos estados, el tropofosito y el quístico. En este caso, el más grave que te puede llevar es el quístico. Como le dije anteriormente, como la demás queratitis, la persona lo que más sufren son aquellas que utilizan lente de contactos. Tienen un tipo de síntomas que son ojo rojo, disminución de la visión, fotofobia, sensibilidad de la luz.
donde acá le muestro algunos ejemplos de las imágenes causadas por la queratitis por acantomoeba. Existen tratamientos por colirio, por cloridina y propamidina. Ahora sí, lo que es infecciones corneales por corneales, queratitis herpes simple, es causada por el herpes simple tipo 1 por infección en la infancia asociada por blefaritis, conjuntivitis, queratitis, uvitis y rinitis, todo por tipo de inflamación. Existe algunos tratamientos que son antivíricos. El tipo de antivírico que le combate a los virus, en este caso los herpes, son los aciclovir y clanciclovir. Como pueden ver, ¿no? A la parte de acá del ojo de la persona es al borde tienen como un color rojizo con iridez, y el color rojo de la parte de la esclera. En este caso, evitaremos evitar la recurrencia infecciosa, antivíricos orales en forma de estromas necrotizantes. Antes de pasar a la siguiente, también existe, ¿no? Herpes zóster oftálmico. ¿Quién ha tenido quién no ha tenido varicela? Y este de acá está acompañado por el zóster, que son cuadros frecuentes del mismo virus. En este caso está el virus, que se puede decir que está literalmente dormido en el sistema latente de los ganglios radiculares sensitivos. En este caso, una vez que afecta a las personas mayores de a partir de 50 a 60 años. Y es aquí donde la persona sufren, y es una vez que se activan los ganglios radiculares sensitivos, migran a la piel y a los ojos. Tiene algunos mecanismos de lesión por invaginación viral directa, que son ep- queratitis epitelial y y conjuntivitis. Por inflamación secundaria, está formado por vasculitis, queratitis del estroma. En el caso más grave, existe la hipotestesia, que puede causar queratitis neutrófica. En el caso existen el 15% de casos de herpes zóster afecta la división oftálmica del nervio trigémino. En este caso existen tres tipos de fases que son aguda, crónica y recurrente. Como les decía, como les dije anteriormente, para el diagnóstico microbiológico, microbiológico, para encontrar qué tipo si es infectado por alguna bacteria, hacemos un raspado corneal que nos ayudará a encontrar la inoculación directa del medio de cultivo. En este caso, nos va a ayudar para identificar si es una bacteria o un hongo. Por el otro lado, perdón, existen medios de transportes para encontrar cultivos de parásitos por medio de biomoscopía corneal. Acá, la biomoscopía corneal nos ayuda a encontrar cultivos parásitos. Esa es la parte lo que tengo información de la exposición. Ya, ¿y qué nos Sería podrías todo. hablar del queratocono, del queratoglobo, la degeneración marginal pelúcida, de la queratitis punctata, eso lo que son los más frecuentes en patologías corneales? Está bien el contenido que nos has explicado bien, se nota que has investigado tu tema, pero ¿dónde está la parte de queratocono, queratoglobo, degeneración? Esas partes es importante. Sí, sí, como ustedes es importante, pero para serte sincero, a mí
no llega a investigar mucho a ese al fondo. Ya. Eso es lo que pasa cuando se dividen el tema. No tienen que dividirse el tema, chicos. Ustedes si dividen el tema, va a pasar estas cosas. Mire, Sí, por ejemplo, ya han expuesto Alvarado y Arquínego, ha expuesto Cisneros y Enríquez, Ayala Casas, y el día de hoy ha expuesto su compañero Daniel Galán. claro, Luego sí, siguen mire, las exposiciones, sí, como el tipo de exposiciones de Herrera, Guayá. Si es disculpa, que profesora, yo veo que la siguiente, sí, veo, dígame. quiero decir una cosa, lo que pasa es que el tema de la córnea es amplio y tiene más de 50 tipos de anomalías entre la patología, ¿no? Claro, Y por eso exacto. Patología es amplio, por eso es que los sí, temas se les dan con tiempo. Díganme ustedes, ¿cuándo yo he mandado ese cronograma de exposiciones? ya es La un buen primera y tiempo, mire. segunda semana que iniciamos las clases. ¿Cuándo hemos iniciado las clases? El 9 de agosto. Van a ser casi 2 meses que yo he dejado ese cronograma. ¿Mm? Entonces, no les he dejado ayer ni la semana pasada, ¿no? Yo les he dejado ya con tiempo ese cronograma. ¿Por qué? Porque justamente los alumnos necesitan tener su cronograma con tiempo para que preparen sus exposiciones con tiempo y buenas exposiciones. Por eso que, bueno, al menos yo trabajo de esa manera. Y no me gusta que el alumno me diga, sí, profesor, es que a él le tocaba esta parte y a mí esta parte. Por ejemplo, la siguiente clase va a exponer sus compañeros Herrera y su compañera Guayán, ¿cierto? Yo que les he dejado a ellos, uveitis anterior y medio. Ya, entonces, yo les he dejado ese tema a los dos. Entonces, los dos tienen que conocer ese tema. No puede venir la señorita o señor, perdón, Herrera y decirme, no, yo voy a hacer esta parte y mi compañera esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque si uno falta, como estamos viendo el día de hoy, uno falta ya el tema queda incompleto. De todas maneras, el docente refuerza, porque yo voy a reforzar la clase, ¿no? Pero ya queda incompleto el tema de la exposición y además la nota también. Entonces, los alumnos que no exponen, bueno, hasta ahorita han expuesto todos, solo a excepción de compañero Espinosa que no ha expuesto hoy día, pero después han expuesto todos, ¿no? Todos tienen nota. Cuando un alumno no expone o no da examen, tiene que justificar con la coordinadora. Yo no, yo no soy la que justifico. Yo ahorita yo le pongo la nota que el alumno ha sacado. Expuesto y si no ha expuesto, si quiere recuperar su nota, tiene que hablar ya con la profesora Lara en este caso. ¿Listo? Entonces, no quiero, por favor, que se repita para las siguientes exposiciones. ¿Listo? Muy bien, Daniel, pero te ha faltado que nos expliques lo de queratocono, esas cosas que son Sí, bastante expuestas. disculpa por esa parte. Ya, lo que vamos a hacer ahorita es reforzar la clase. Básicamente vamos a reforzar lo que es el tema de queratocono, queratoglobo, eso que encontramos con bastante frecuencia y está más asociado a la optometría. Porque el queratocono, el queratoglobo, la degeneración marginal pelúcida causan astigmatismos, ¿no? Entonces eso ya nosotros como optómetro lo tenemos que también saber manejar, junto con el oftalmólogo, obviamente, que es el especialista de la parte patológica, ¿ya? Entonces, el día, a ver, ya que estoy acá con el cronograma, hoy día es 24, ¿no? Tenemos patología de la córnea. El día 29, o sea, el miércoles, vamos a hacer un repaso de la clase que hagamos el día de hoy. Pero hoy vamos a hacer van a tener ustedes una práctica calificada, ¿sí? Un formulario rapidito de 10 preguntas para marcar. ¿De qué tema? De la clase del día de hoy, de lo que acaba de exponer su compañero y del reforzamiento que voy a hacer yo. Entonces su compañero ya expuso, ahora yo voy a reforzar el tema y luego van a dar su formulario. Solo son 10 preguntas, media hora les daré para que resuelvan su formulario y con eso van a tener su nota de indicador 1 más el mapa conceptual que hicieron de patologías de la esclera. ¿Ya? Entonces, la nota de indicador 1 de la capacidad 2 va a ser la nota de su mapa conceptual de patologías de la esclera más el formulario que den hoy día y sus puntos extras a los alumnos que siempre preguntan, intervienen y eso. ¿Ya? Y la nota del indicador 2 va a ser el examen que van a tomarlo el 1 de octubre, que es el día viernes siguiente. Ya, entonces ya estamos
Les estoy avisando cómo va a ser la evaluación. Hoy día tomamos un formulario de la clase de hoy. El 29 hacemos un repaso de patología corneal. Para el día viernes, o sea, la otra semana, ya dan su examen de segunda unidad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí quedó claro cómo va a ser la evaluación? Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss, todo claro. Ya, perfecto. Listo, entonces voy a proyectar la diapositiva para poder iniciar. Un momento, ¿sí? Miss, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, el tema que nos tocó a mi compañero Guayán, o que nos toca esta semana, es uveitis anterior, ¿verdad? Uveitis anterior. Y a sus compañeros, Jauregui y Ma, les toca uveitis posterior. Perfecto, Miss, gracias. Y posterior. Un momento que voy a subir la clase. Chicos, ¿pueden ver la diapositiva? No puedo, no puedo subirlo al Teams, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede observar? Se ve, profesora. Yes. Sí se ve.
Ya, sí, mejor por acá porque no lo puedo subir al Teams. Ya, vamos a continuar entonces. Como les dije, el día de hoy van a tener un pequeño formulario rapidito de 10 preguntas con opciones. ¿De qué? Del reforzamiento que hagamos ahora y lo que ha expuesto su compañero que ha hablado más de la queratitis, ¿no? De las anomalías congénitas. En el caso que voy a reforzar, más que todo voy a reforzar la parte de ectasias, ¿sí? La parte de irregularidades corneales. Cuando nosotros hablamos de astigmatismo, el astigmatismo tiene varias clasificaciones. Tiene los astigmatismos que los clasificamos por sus ejes, ¿no? Que está con la regla, contra la regla, oblicuos, ¿no? Tenemos también los astigmatismos, debido a dónde caen sus puntos focales, ¿no? Si cae en la retina, si cae delante, si uno cae delante, uno cae detrás, etc. Ahí tenemos la clasificación de astigmatismos también, de acuerdo a dónde cae el punto focal. Tenemos ahí el miópico simple, el compuesto, el hipermetrópico simple, el compuesto y el mixto, que imagino que ustedes ya conocen y ya saben cómo descifrar una receta y ver qué tipo de astigmatismo es, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy hablando del astigmatismo? Porque la córnea es este órgano que si sufre alguna modificación en su curvatura, causa astigmatismo. Ahora, en el caso de los astigmatismos, tenemos los regulares y los irregulares también. Los astigmatismos regulares van a ser aquellos astigmatismos que son netamente ametropías. O sea, astigmatismos que tienen pues una córnea modificada y podemos corregir con las gafas. Esos son los astigmatismos regulares. Y los astigmatismos irregulares van a ser aquellos astigmatismos que están producidos por ectasias corneales, o sea, ya por problemas patológicos, como cuáles, el queratocono, el queratoglobo, ¿no? La degeneración marginal. Entonces, estos astigmatismos no solamente se van a corregir con gafas, sino que se debe dar un tratamiento oftalmológico. Esas son las dos principales diferencias. Ya, vuelvo a repetir, el astigmatismo regular va a ser aquel astigmatismo que yo normalmente corrijo con gafas. ¿Ya? Lo que cuando un paciente va a la óptica, encontramos que tiene un grado de astigmatismo, le ponemos gafas y el paciente ve claro, astigmatismo regular, ¿ya? Astigmatismo por ametropía. Pero hay aquellos pacientes que ya tienen astigmatismos irregulares, quiere decir inducidos por patologías. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de astigmatismos. Y les estoy diciendo eso porque la córnea juega un papel fundamental en lo que es la aparición de astigmatismo. También podemos decir que tenemos astigmatismos inducidos. ¿Alguien me podrá decir cuáles son los tipos de astigmatismo inducido o qué entienden cuando yo les digo astigmatismo inducido? Los provocados, Miss. Provocados, perfecto. ¿Y por qué sería provocado los astigmatismos inducidos? Por golpes, a la córnea. Perfecto, por golpes, por lesiones en la córnea, por cirugías oftalmológicas también. Se ve mucho después de, por ejemplo, el paciente de repente no tiene astigmatismo, ese métrope supongamos, pero tiene un terigio y le operan del terigio al paciente. Al hacer esa operación de terigio, pues se hace un raspado de ese tejido que ha crecido y muchas veces los pacientes que se operan, pues del terigio son porque el terigio ya ha entrado a zona corneal, ¿no? Entonces, este raspado que hace el oftalmólogo puede inducir un poco de astigmatismo. Y acá ya con experiencia les puedo decir que depende ya del cirujano el grado de astigmatismo que pueda dejar en el paciente. ¿Ya? Pero, o sea, la teoría nos dice que los astigmatismos pueden ser inducidos también por cirugías oftalmológicas de terigio, de catarata. Toda cirugía que haya implicado desestabilizar la córnea. ¿Listo? Entonces, son pacientes que entraron a la sala de cirugía sin astigmatismo, por así decirlo, y salieron con astigmatismo inducido, ¿no? Debido a la cirugía que hayan tenido. Entonces, eso es lo que es astigmatismo inducido. ¿Ya? Y recordemos un poquito la córnea, como su compañero también nos hizo un pequeño resumen de la anatomía, ¿no? Vamos a recordar que la córnea es un órgano semiesférico, no esférico perfecto, ¿ya? Se dice que muy pocas personas tienen
la córnea esférica perfecta, porque si fuera esférica perfecta, no habría astigmatismo corneal. El astigmatismo corneal sería cero. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo yo saco, cómo yo descubro cuál es el astigmatismo corneal del paciente? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sacas tú cuál es el astigmatismo corneal de tu La paciente? ¿Con qué keratometría. método? Ya, con la keratometría sacas las curvaturas de tu córnea. Perfecto. Pero ¿cómo hallas el astigmatismo corneal? Con los restando los meridianos. Perfecto, muy bien, señorita, muy bien, restando los meridianos. Cuando nosotros hacemos keratometría, sacamos dos valores que llamamos el K1 y el K2, o llamamos el K más plano y el K más curvo. Siempre vas a encontrar dos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos el astigmatismo corneal? Como dice su compañera, hay que restar. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Por ejemplo, el K1 vamos a ponerle una cifra, 42. ¿Sí? 42 dioptrías. El K1 me botó 42 dioptrías. Y el K2 me bota 45 dioptrías. ¿Ya? 45 dioptrías. Entonces, vuelvo a repetir. Mi K1, 42 dioptrías. Mi K2, 45 dioptrías. ¿Cuál será el astigmatismo corneal de este paciente? 3. 3. Muy bien, 3. ¿Por qué? Porque se va a restar los meridianos que hemos hallado con la keratometría. Ahora, muy bien, ya aprendieron esa parte. Ahora díganme, lo que nosotros como optómetras corregimos al paciente y le damos en las gafas, ¿qué astigmatismo es? O sea, el que el paciente utiliza en la gafa, ¿qué astigmatismo es? ¿El corneal? ¿De repente hay otro tipo de astigmatismo? ¿Qué tipo de astigmatismo es el que el paciente usa en la gafa? ¿Cuál corregimos con las lentes oftálmicas? ¿Solo el corneal o hay algún otro astigmatismo o de repente no corregimos el corneal sino otro tipo? A ver, ¿alguien que sepa la respuesta? ¿Nadie? ¿Solo la córnea nos brinda astigmatismo o hay otra estructura del ojo que también brinda astigmatismo? ¿Nadie? El cristalino. No, el cristalino. El cristalino, chicos. El cristalino también tiene un cierto grado de astigmatismo. Claro que suele ser menor que el de la córnea, porque el de la córnea es el que mayoritariamente predomina, ¿ya? Pero el astigmatismo también tiene un cierto grado, el cristalino también tiene un cierto grado de astigmatismo. Y ese astigmatismo se le va a llamar astigmatismo lenticular. Entonces, el que nosotros utilizamos en la gafa es la suma, escúchenme bien, es la suma del astigmatismo corneal más el astigmatismo lenticular. ¿Listo? Eso es el que ustedes corrigen en la gafa, eso es lo que ustedes recetan al paciente que compre su gafa, es la suma del astigmatismo corneal más el astigmatismo lenticular. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así vamos conociendo, ¿no? Entonces, la córnea definitivamente es un medio refringente muy importante para la refracción ocular, porque además la córnea, ¿cuántas dioptrías tenía? De 42 a 44 dioptrías. La población miope tiende a tener la córnea más potente, llega a 44. El estándar de los pacientes 42 a 43, ¿ya? Entonces, ponemos un rango de potencia corneal 42 a 44 dioptrías. Su espesor, o sea, su grosor, ¿cuánto mide? 540 a 560 micras según los textos, ¿sí? 540 a 550, 560 micras. Eso en la parte central, pero en la parte periférica
vamos a encontrar mayor grosor corneal. Llega incluso hasta los 680, 700 micras. Les pregunto a ustedes, ¿con qué tipo de instrumento, con qué tipo de equipo oftalmológico nosotros podemos conocer el espesor de la córnea? Paquimetría. Muy bien, con la paquimetría corneal, ¿no? Entonces, el paquímetro es un instrumento muy importante en oftalmología porque nos permite conocer el espesor de la córnea. ¿Y en qué casos al oftalmólogo y a nosotros los optómetros nos interesa conocer el espesor de la córnea? Por ejemplo, cuando se le quiere hacer una cirugía refractiva al paciente, se necesita que la córnea esté totalmente gruesa, ¿no? En su valor normal. Cuando hay sospecha de glaucomas, porque se ha descubierto que las córneas gruesas te botan valores altos de presión intraocular. Entonces, si el oftalmólogo encuentra, por ejemplo, a un paciente con una presión alta, no tan alta, ¿no? ¿Cuál es lo normal? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Si encuentra de repente 22, 23, está un poquito elevada, ¿no? Entonces, no puede decir de frente que es un glaucoma, sino tiene que descartar que esa presión intraocular elevada se esté debiendo de repente a un glaucoma o si no a una córnea gruesa. Es por eso que el oftalmólogo en su batería de exámenes para descarte de glaucoma tiene que enviar una paquimetría corneal. Si en la paquimetría corneal se hallara que la córnea está gruesa, entonces ahí diríamos que la presión intraocular está dada por el grosor de la córnea, ¿no? Si se encontrara la córnea en su valor normal, entonces en ese caso ya estaríamos hablando definitivamente de una presión intraocular elevada. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Estamos haciendo como un recordatorio de las características corneales. Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto, regálame un segundito, por favor. Ya, chicos, gracias. Entonces, estábamos recordando un poco de lo que son las características corneales, ¿sí? Y ahora que estamos en el tema de patologías justamente de la córnea, hay patologías que van a causar inflamaciones corneales, como las queratitis, ¿sí? Y hay patologías que van a causar ectasias corneales, o sea, irregularidades en la córnea, ¿no? Hablamos ya ahora del queratocono, el queratoglobo. Las queratitis pueden ser causadas por hongos, pueden ser causadas por bacterias, por virus, ¿no? Por el mal uso del lente de contacto cuando hablamos de bacteria de hongo, ¿no? También es importante en la parte optométrica. Y el caso de las ectasias corneales como el queratocono, el queratoglobo van a causar astigmatismos irregulares elevados. Entonces, ustedes como optómetras deben de saber reconocer cuando hay un queratocono y saber el tratamiento de este. Si bien es cierto, no lo van a tratar porque de eso se va a encargar el oftalmólogo, pero eso no quiere decir que ustedes no conozcan el tratamiento. Tienen que conocer el tratamiento para poder orientar al paciente. Recuerden que ustedes forman parte del equipo de la salud visual y todo el equipo de salud visual tiene que conocer los tratamientos de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, el día de hoy ustedes tienen que reconocer cómo es un queratocono, un queratoglobo, una degeneración marginal y cómo es el tratamiento que se realiza. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Hablemos primero del queratocono, ¿ya? El queratocono, básicamente podemos descifrarlo como una córnea en forma de cono, ¿sí? Querato viene de
la palabra córnea. Y cono viene de justamente esta parte cónica, ¿no? Entonces, en un queratocono, la córnea se va a caracterizar por tener una forma cónica, una forma irregular cónica, ¿sí? Entonces, acá en la imagen vemos una córnea normal y un queratocono, ¿no? La diferencia, pues, es notable a simple vista, ¿ya? Otra cosa, el queratocono, hablando yo de optometría, el queratocono va a inducir en el paciente un astigmatismo muy elevado. Generalmente los pacientes con queratocono se caracterizan por tener astigmatismos elevados mayores de 4 o 5 dioptrías, llegando hasta las 9 dioptrías. Incluso por ahí vi un paciente que tenía 10 dioptrías, ¿ya? Entonces, los pacientes con queratocono se caracterizan por tener astigmatismos elevados. Se caracterizan por tener también, ¿qué? Córneas delgadas. La córnea, al estirarse, al hacerse más cónica cada vez, también va disminuyendo su espesor. Entonces, cuando se le hace una paquimetría al paciente, se encuentra la córnea muy débil. Si lo normal era 540 a 560 micras, ahora se va a encontrar en 480, 450, 440, 400 micras. ¿Ya? Entonces, ¿puede llegar a perforarse la córnea? Sí. Si es que se va adelgazando la ectasia, se va haciendo más cónica cada vez, sí podría llegar a hacer una perforación corneal. Entonces, el tratamiento del queratocono, ¿en qué va a consistir? En no dejar que ese cono siga avanzando. ¿Listo? Entonces van a existir las opciones de tratamiento como son los lentes de contacto en primera instancia, luego ya van a seguir las cirugías, ¿no? De queratocono como es el crosslinking, los anillos intradermales, todo con el objetivo de que ese cono no avance. ¿Ya? Es como que van a empujar la córnea para que no se siga haciendo más cónica. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Ya, listo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo claro? Ya, bueno. Entonces, estamos hablando de las características de un paciente con queratocono. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que el paciente con queratocono, ¿qué tiene? Un astigmatismo elevado. Pero también tiene otra ametropía que suele acompañarlo. ¿Quién me dice cuál es? ¿La miopía? La miopía. La miopía, muy bien. ¿Y por qué el paciente con queratocono también desarrollaría una miopía elevada, moderadamente? Por la longitud axial. Exacto, por la longitud axial. ¿Por qué? ¿Cuál es la longitud axial normal de un paciente, no adulto? De 23 a 24 dioptrías más o menos. Milímetros, ¿ya? 23 a 24 milímetros de longitud axial. ¿Desde dónde se mide la longitud axial? Desde el ápex corneal, ¿sí? Entonces medimos desde el ápex hasta llegar a la retina. Pero si la córnea es más curva, vámonos mejor a la imagen de aquí. Ya, acá tenemos un globo ocular y vamos a dibujar acá como si hubiera un queratocono. ¿Listo? Entonces, lo normal es que se mide la longitud axial desde acá, desde el ápex de la córnea, ¿hasta dónde? Hasta la retina, ¿no? ¿Y cuánto dice que esto debe de medir? 23 milímetros, disculpen la letra, 23 milímetros a 24, ¿ya? Pero si mi córnea ya no está en esa posición, si no está más cónica, como he dibujado acá de la línea roja, entonces la longitud axial va a ser mayor, porque ahora lo voy a medir nuevamente desde la córnea, desde el ápex corneal hasta la retina. Y definitivamente va a aumentar la longitud axial. Si desde aquí era 23, pues de aquí puede ser un 24, un 25, un 26. ¿Y qué ametropía se caracteriza por tener longitudes axiales elevadas? La miopía. Entonces, cuando ustedes se encuentren un paciente con queratocono, van a encontrar astigmatismo elevado y casi siempre acompañado de una miopía elevada también. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado con los pacientes con queratocono porque son pacientes
como les digo, con una visión muy borrosa debido a la miopía, distorsionada debido al queratocono, muy fotosensibles, tienen mucha sensibilidad a la luz justamente porque esa córnea es una córnea débil. Además, recuerden que el queratocono es una patología muy frecuente en el lado congénito hereditario. ¿Ya? Es muy hereditario. Si el padre, la madre lo tiene, mucha probabilidad, alta probabilidad de que los hijos lo desarrollen. Y si son varios hijos, también. Yo les cuento un caso que desde muy chiquito se le ve, ¿no? Mientras se les trate a tiempo, no va a haber problemas, no va a desarrollar ojo perezoso, ni nada, pero si no se les trata a tiempo, puede llegar, como les digo, hasta la perforación corneal y eso ya ser un causante de trasplante de córnea. Les estaba diciendo que yo les cuento un caso que yo estaba trabajando hace muchos años con un oftalmólogo y recuerdo que vinieron de provincia una pareja de esposos que tenía 4 niños. Así, en escalerita lo tenía, creo que el más pequeño tenía 3 años y la chiquita, la mayor tenía, no sé, 8, 9, por ahí. Entonces, ¿por qué los trajo el padre a la consulta? Porque nos dijo que los niños se frotaban mucho los ojos, ¿no? Se acercaban mucho a la pantalla. Entonces, eso es el clásico síntoma de los pacientes con ametropía, los astigmatismos, ¿no? Cuando hicimos los exámenes nos dimos cuenta que había queratocono. ¿En quién? En todos los niños, todos los hijos de esta pareja de esposos tenían queratocono, los 4, y nunca los habían evaluado. Era la primera vez que eran de provincia. Los traían para que los revisen porque ya veían que se frotaban mucho los ojos, los tenían rojos, que ya se habían preocupado. Entonces los evaluamos a los niños y descubrimos que los 4 tenían queratocono y recuerdo que tenían astigmatismo de 5, de 6, los niñitos, el más pequeñito, el de 3 años. Entonces dijimos, queratocono es pues hereditario, ¿no? Le preguntamos a los padres si usaban lentes, dijeron que no, y optamos también por evaluarlos a ellos. Creo que incluso ya sin costo los evaluamos y descubrimos que el padre era el que tenía el queratocono, ¿no? Y el padre también nunca había utilizado lentes. Él dice que nunca lo habían evaluado y cuando le hicimos refracción, claro que no mejoraba un 100%, pero sí mejoraba un poco con las gafas, entonces se dio cuenta que tenía recién ese problema, ¿no? Él nos decía que él pensaba que los objetos se veían así, él se había acostumbrado toda su vida a ver así, y cuando le pusimos los lentes, vio pues mucho mejor, mejoró muchas líneas de la agudeza visual de la cartilla, entonces dijo, wow, no sabía que se podía ver más claro. Entonces ahí él pudo entender mejor cómo estaban viendo sus hijos, ¿no? Entonces, como les digo, la primera línea de tratamiento es definitivamente tratar de corregir el queratocono con las gafas y lentes de contacto. Cuando son niñitos, como en este caso un poco más complicado, tiene que ver mucho la orientación del padre de familia para que el niño utilice correctamente el lente de contacto, porque ustedes saben también que un mal uso del lente de contacto trae complicaciones oculares como las queratitis, las úlceras corneales, las hipoxias, las hiperemias, ¿no? Úlceras también. Hay pacientes que pueden complicarse mucho hasta llegar a trasplante de córnea también debido a un mal uso del lente de contacto. Con esta anécdota que quiero que me entiendan, que el queratocono es altamente hereditario. Ya, si ustedes conocen algún familiar que ha sufrido de queratocono, un familiar directo, ustedes tienen que hacerse un descarte. Si alguno de ustedes tiene queratocono, porque no es tan infrecuente el queratocono, es bastante frecuente, ¿no? Si tienen hijos, tienen que descartar desde pequeños alguna anomalía ocular, ¿no? Y con eso vamos a tratar de que no empeore si es que se encuentra, vamos a tratar de impedir de que salga alguna anomalía visual como las ambliopías, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la visión es un sentido que recepciona casi el 80% de las cosas que nos rodean. Por la visión entra bastante información. Por los 5 sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, etcétera. Pero la visión es uno de los sentidos que más información recepciona. Y el rendimiento académico, laboral, escolar, está ligado netamente a la visión. Si un paciente no ve bien, no rinde bien en el trabajo, no rinde bien en el colegio los niños, en la universidad, en el instituto los adolescentes. Entonces la visión es algo muy importante que ustedes que han escogido esta carrera tan bonita, tenemos que cuidarla y prevenirla. ¿Cómo? Conociendo lo normal y lo anormal. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a sus pacientes. ¿Sí? Entonces, hay mucho por leer, hay mucho por estudiar, no solo porque yo les dejo este tema y ya después ya no lo ven, no. Ustedes tienen que ir
leyendo, investigando. De repente ahorita ustedes que están estudiando, espero que no sea así, pero de repente ahorita que ustedes están estudiando, se conectan a la clase y escuchan y dan el examen y ya. Pero tienen que leer, chicos, tienen que investigar, ver videos. En estos tiempos ahorita ustedes entran a YouTube, buscan en Google y encuentran información así en abundancia y de eso se pueden nutrir. Y como están en el proceso de aprendizaje, si hay algo que no entienden, lo pueden consultar con sus profesores. Pero el día que ustedes egresen y van a estar ya solos, como así decir, en la cancha ya van a estar solos, ya no van a estar sus compañeros ni su profesor a quien ustedes le puedan preguntar. Entonces acá está para que si ustedes se equivoquen, ya no en la cancha. Recuerdo mucho un profesor que nos decía, acá pregúntenme, acá les enseño, pero cuando ustedes egresen, ya no, porque cuando ustedes egresen ya, nos decía, cuando ustedes egresen ya vamos a hacer competencia y ahí yo no les voy a enseñar nada. Recuerdo mucho que nos decía así un profesor de la universidad, parecía broma, pero era cierto, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Si a veces soy muy estricta y les pido, no lean, hagan esto, averigua, te dejo esto a ti, es porque quiero que aprendan, porque hay mucho por aprender. Patología es amplio, es bastante amplio. Entonces, por eso les digo que las exposiciones no pueden durar 5 o 10 minutos, porque hay mucho por aprender, ¿sí? Entonces, le ponemos más énfasis en las patologías más frecuentes y las menos infrecuentes las nombramos también, así como ha nombrado su compañero, la microcornia, la megalocornia, que son patologías congénitas, no son tan frecuentes, pero existen. Entonces también debemos conocerla, pero ponerle mayor énfasis en las patologías que sí son frecuentes, como el queratocono, por ejemplo. Muy bien. Entonces, hay bastante por investigar. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. Están con sueño, creo. Sí, Miss, me dice. Están con sueño ustedes, creo. Ya el viernes ya no quieren ya nada. A ver, queratocono. Listo. Hablemos de los signos y de los síntomas, ¿sí? Más o menos ya les he explicado, ¿no? ¿Qué signos y qué síntomas tiene el paciente con queratocono? Va a tener visión borrosa debido a la miopía que puede obtener ya que la longitud del globo axial, del globo ocular se ha incrementado, ¿sí? Pero lo que le va a predominar mayormente va a ser la distorsión. ¿Por qué? Porque el astigmatismo es una ametropía, en este caso irregular, que va a causar distorsión. El paciente con astigmatismo no ve borroso, ve distorsionado, ve las letras con sombra, suele confundir las letras del octotipo cuando hacemos agudeza visual, etcétera, ¿no? A diferencia del miope, que él sí ve borroso. Muy bien, entonces vamos a encontrar un poco de distorsión de la visión debido al astigmatismo tan alto que nos está produciendo ese queratocono, ¿ya? ¿Qué más? Mayor sensibilidad a la luz, debido a que esa córnea está débil, está delgada, ya va a tener mucha sensibilidad, fotofobia el paciente con queratocono. Y puede ser también que en algunos casos presente una irritación ocular leve, ¿ya? Entonces, esos son los signos y los síntomas frecuentes que podríamos encontrar en un paciente con queratocono. Entonces, acá vemos una imagen, un ojito normal, la córnea, una semiesfera, un queratocono leve, un queratocono moderado y un queratocono severo. Vamos viendo que cada vez que avanza el queratocono, se va haciendo más, por así decirlo, cónico, más puntiagudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si a un paciente se le encuentra un queratocono leve, pues, ¿cuál es el tratamiento que va a hacer el oftalmólogo? Tratar de impedir que se convierta en moderado y severo. ¿Cómo? Aplicando técnicas que aplasten la córnea. ¿Sí? Aplasten la córnea para que no lo dejen expandirse más. Es como que yo estoy gordita y entonces no quiero que mi barriguita pues se siga poniendo más panzoncita. Entonces, ¿qué hago? Me pongo una faja ahí, ¿no? Me pongo una faja y ahí sostengo mi barriguita, mi estómago para que no se haga más abultada. Entonces, algo así es el tratamiento del queratocono. Se pone lente de contacto para tratar de presionar la córnea y que la ectasia no se haga más grande, no se haga más delgada. Claro que eso junto pues con gotas antialérgicas, gotas lubricantes también, ¿no? Y el control del paciente con queratocono es cada 6 meses aproximadamente para ir viendo cómo está. Cada vez que el paciente viene a su control se le hace un examen de paquimetría y de topografía corneal, justamente,
¿no? Para ver cómo ha avanzado esa curvatura, si es que ha avanzado el astigmatismo corneal, porque acá nos importa mucho el astigmatismo corneal, y ver, pues, si ajustamos el tratamiento, ¿no? Si el oftalmólogo ve que con el tratamiento la curvatura sigue igual, no ha empeorado, entonces el paciente continúa haciendo su vida normal con el tratamiento con el que esté. Pero de repente el paciente está usando su lente de contacto, pero igual la curva se está haciendo más y más y más cónica, entonces ya tiene que cambiar de tratamiento. Hay escalas de tratamiento en lo que es el queratocono. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Perfecto. Justamente que estamos hablando de la topografía corneal, acá les he traído una imagen topográfica, ¿ya? Entonces, cuando se hace lo que es una exploración a paciente con queratocono, generalmente se le hace la exploración en esta posición. Se le dice al paciente que mire hacia abajo, porque de esa manera se observa mejor si es que hubiera una conicidad ahí, ¿ya? Entonces, por eso es que está mirando hacia abajo el paciente y ahí observamos con lámpara de hendidura. Muy bien, un momentito, por favor. Gracias, chicos, por la espera. Entonces, estamos viendo acá un mapa topográfico, ¿sí? Esta topografía corneal es importante evaluarla en pacientes con queratocono ya diagnosticado, pero también nos sirve en lo que son evaluaciones en pacientes con sospecha de queratocono. ¿Y cuándo nosotros sospechamos que un paciente podría tener queratocono? ¿Ya? Perdón. ¿Cuándo sospechamos? Cuando presentan un astigmatismo muy elevado. Pero no solamente eso, sino que cómo ha ido la evolución de este astigmatismo. De repente el paciente tenía 2 de astigmatismo y se ha dado cuenta que mientras avanza el tiempo, ¿no? Pasa un año, año y medio, va aumentando muy rápido. De repente son 2, 2,50, 3, 3,50, 4, va aumentando. Es por eso que es importante un paciente cuando se le hace una refracción, una medida de vista, si es que es mi paciente, ya que yo lo he evaluado varias veces, ver, ¿no? Cómo está ese astigmatismo. Y es muy importante si es que el paciente ya es usuario de gafas, ¿no? Y viene, por ejemplo, a tu óptica y tú le vas a hacerle la refracción, pero el paciente ya tiene su gafa, pues sácale una lensometría a su gafa para que tú veas qué medida está utilizando, ¿no? Y ahí tú te puedes dar cuenta, pues, la variación de su ametropía. Supongamos que es un paciente con astigmatismo, ¿no? Tú ves que en su gafa tiene de repente un 2 de astigmatismo y ahora tú le refractas y sacas un 3 y de repente en el autorrefractómetro salió 3,50, 4. Con la afinación ya le bajas un poco, ¿no? Entonces ves que hay una dioptría de diferencia, ya hay que empezar a preocuparnos porque ya un astigmatismo mayor de 2, de 3, ya puede ser sospecha de alguna probabilidad de queratocono.
Entonces es por eso también que es importante la anamnesis al paciente, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo usa gafas? ¿Recuerda cuánta medida tenía antes, incluso antes de su gafa? Hay pacientes que son muy ordenados y cuando vienen a la consulta te traen sus recetas anteriores, ¿no? Hay otros que no, te dicen que se han perdido, otros que simplemente no la han entregado porque en las ópticas no suelen entregar recetas. Entonces, pero si tiene su gafa, yo les recomiendo, chicos, que siempre revisen la medida anterior que tiene tu paciente. ¿Por qué? Porque si hablamos del astigmatismo como ametropía, podemos decir que el astigmatismo no suele aumentar. Si el niño nace, por ejemplo, con 2 de astigmatismo, a lo largo de toda su vida va a ser ese 2, por ahí 2,25, máximo 2,50 te va a subir. Pero el astigmatismo no es una ametropía que frecuentemente esté subiendo. Incluso podría reducirse un poco, pero de ahí no va a pasar. Cuando tienen progresiones, como les estoy diciendo, ya bastante grandes, de un 12, un 50, un 3, un 4, ahí ya hay probabilidad de queratocón. Eso es en cuanto al astigmatismo. La miopía, en cambio, sí es una metropía que tiene mucha tendencia a aumentar, sobre todo en la población adolescente, ¿no? Eso ya por estudios se ha visto. La miopía es la metropía más frecuente y la que más aumenta con el paso de los años. Pero el astigmatismo es una metropía que no suele aumentar, suele permanecer. ¿Cierto? Entonces, pero si veo, como repito, veo que aumenta y aumenta, ya tengo que averiguar si es que el paciente puede tener alguna probabilidad de queratocono. ¿Y con qué examen puedo saber si es que estoy frente a un queratocono o frente a un probable queratocono? Justamente con la topografía corneal. ¿Ya? Entonces, este es un examen topográfico corneal. Cuando nosotros hacemos topografía corneal, nos bota aquí un mapa de colores. Entonces, estos colores yo lo tengo que saber interpretar. Profesora, pero eso lo hace el oftalmólogo. No, eso lo tiene que interpretar el oftalmólogo, claro, pero ustedes también pueden conocerlo. Y tienen que conocerlo. ¿Sí? Les explico así, básicamente. Los mapas topográficos van a diferenciarse por los colores. Los vamos a llamar acá colores cálidos y colores fríos. Los colores cálidos van a ser los colores rojos, anaranjados, amarillos. Y los colores fríos van a ser los colores morados, azules, celestes. Y el valor normal, o sea, color normal, el color verde. ¿Ya? Entonces, en los queratoconos, o sea, en una córnea normal, una córnea que no tiene queratocono, normalmente cuando se hace una topografía, todo este mapa debe de salir de color verdecito, así como está acá abajo, más o menos, ¿ya? O sea, este de acá abajo es de la cara posterior, por eso es que no se ve con curvatura, solo un poquito acá al centro, ¿ya? Pero más o menos para que se guíen. Estos mapas de acá, en un paciente normal, debería estar de todo de color verde. ¿Listo? Pero en este caso estamos observando la topografía corneal de un paciente con queratocono. Entonces, los colores rojos, amarillos, que les dije yo, son colores cálidos. ¿Qué quiere decir colores cálidos? Que son colores que me van a indicar curvaturas elevadas. Y los colores fríos me van a indicar curvaturas más planas. Entonces, en los pacientes con queratocono, siempre que se hace topografía corneal, se va a encontrar al centro del mapa un color rojo. ¿Ya? Un color rojo. Y miren que este ojito está más avanzado, porque acá al centro, ya está de un color celeste, no plano, morado. ¿Por qué? Porque cuando ya está al punto de la perforación corneal, ya está tan casi, la córnea tan débil que ya ni siquiera se lee la curvatura, sino que ya está a punto de la perforación corneal, se pinta como un color frío. Entonces, siempre que se vea un queratocono, ustedes siempre van a observar una mancha roja al centro de la topografía corneal, siempre. Si ustedes aprenden eso, si en algún momento llegan a trabajar en una clínica, en un centro donde realicen topografía corneal, van a observar esto. Sí, van a saber diferenciar un paciente sano de un paciente con queratocono. Entonces, los pacientes con queratocono, vuelvo a repetir, se caracterizan por tener la curvatura, pues, alta en la parte central, ¿sí? Y la paquimetría también la tienen muy baja en este caso. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro?
Sí, Miss. Ya, si somos más analíticos, acá vemos, dice que el astigmatismo, ¿no? Irregular de 7 dioptrías, y acá lo tiene de 8 dioptrías. ¿Ve? Mire, 8 dioptrías y acá de 7 dioptrías. Bastante alto. Muy bien. En cuanto al tratamiento, ya, se va a usar primero lo que son los lentes de contacto. Los rígidos, los esclerales que ahora han salido último, ¿no? ¿Con qué objetivo? Como les di el ejemplo de la fajita, ¿no? Me pongo una fajita para que mi estómago no se vea tan abultado, ¿no? Igual, le ponen el lente de contacto a modo de una faja para aplastar la córnea y que no se vea tan abultada, tan cónica y que no se haga más cónica. Pero hay algunos casos que la cronicidad del queratocono es más amplia, entonces se va haciendo más y más y más cónica, a pesar de que el paciente está utilizando el lente de contacto. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Ya se pasa a la cirugía de queratocono, como este que estamos viendo acá, que son los anillos intraestromales. ¿Sí? Entonces se implantan estos anillos a nivel del estroma corneal, por eso se llaman anillos intraestromales. ¿Cuántas capas tiene la córnea? Tiene 5. El epitelio es el más externo, ¿no? Luego viene la membrana de Bowman, el estroma, el de Descemet y el endotelio el último. ¿En qué capa de la córnea se ponen los anillos intraestromales? Justamente en el estroma. El estroma es la capa más gruesa de la córnea. Ahí se ponen los anillos intraestromales para evitar que la córnea se siga haciendo más cónica. Tiene la misma función que un lente de contacto. Tratar de comprimir la córnea para que no se haga más cónica. Hay algunos pacientes que incluso usando estos anillos intraestromales, la córnea igual se sigue haciendo más cónica hasta llegar al punto de perforar. Entonces, en ese caso ya se pasaría a lo que sería la cirugía de trasplante de córnea. Muy bien, entonces tiene escalas el tratamiento. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? ¿El tema de queratocono? Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. ya, Miss. vamos a hablar ahora. Sí, le escucho. Una consulta, ¿y del queratocono frustro también existe? Queratocono frustro, así con esa palabra. Frustro, No. claro, frustro. Ajá, frustro. Ya, ¿qué es lo que ha investigado usted? De repente lo he escuchado yo con esa palabra. Por ejemplo, en algunos pacientes que no tienen astigmatismo elevado, pero se hacen un examen, ¿no? Una topografía corneal y salen como que si tuvieran queratocono, ¿no? Un queratocono leve. Es que He tú, escuchado, bueno, que le dicen queratocono frustro. ya, cuando tú haces topografía corneal, ¿qué es lo que observa, aparte del mapa de colores que les he enseñado? Hay un índice que se llama KPI. Cuando haces topografía corneal, te bota varios valores, ¿no? La paquimetría, la curvatura. Y te bota un dato que es el KPI, que es la probabilidad de queratocono de ese paciente. Si es que la probabilidad de queratocono de ese paciente es mayor del 70-80%, ya estás hablando de un queratocono. Si es menor, no es un queratocono. Eso es de repente lo que me estás diciendo tú, pero es que no es queratocono o no es. No es que puede ser, ¿no? Es o no es. ¿Tiene probabilidad o no tiene probabilidad de tener queratocono el paciente? ¿Ya? Entonces, cuando hagan topografía corneal, hay un dato que se llama, como les digo, el KPI, y de ahí obtenemos lo que es las curvaturas, la probabilidad de queratocono. La topografía corneal es un examen bien completo porque incluso te bota lo que es el dato de white and white que te pide la máquina de cirugía refractiva cuando el oftalmólogo va a operar de cirugía refractiva al paciente. Tú en la máquina tienes que poner la paquimetría de la córnea, tienes que poner la refracción exacta. A los pacientes que se van a operar de cirugía refractiva le tenemos que hacer refracción cicloplégica, como si lo estuviésemos haciendo un niño, porque necesitamos la exactitud. ¿Ya? Y le pones el dato de white and white que te bota el topógrafo corneal. Y si es que tuviera por índice de queratocono, pero casi nunca, pues, porque un paciente con probabilidad de queratocono no se operaría porque esos pacientes pues tienen la paquimetría baja y todavía tendría que optarse por otras técnicas. ¿Ya? Pero por eso te digo, nosotros para diagnosticar queratocono nos basamos en ese dato de KPI.
de la paquimetría, perdón, de la topografía corneal. Entonces, ¿tiene probabilidad el paciente de desarrollar queratocono? ¿Es queratocono o no es queratocono? Esos son los datos que se observan. ¿Ya? Pero así con esa palabra, como tú me dices, frustro, yo no he escuchado. Tendría que yo averiguarte un poquito más, preguntarte y te respondo. Pero con esa palabra, si frustro, no he escuchado. ¿Es o no es el queratocono? ¿Está bien? Listo, Miss. ¿Está bien a la alumna que preguntó? ¿Sí? Sí, Miss, Ya. listo, gracias. Miren, listo. ¿Saben qué? Viendo la hora, no nos va a alcanzar el tiempo para la evaluación que les iba a tomar hoy día. Mejor la evaluación la voy a tomar el miércoles, que tenemos una horita de clase. Ahí, porque es una evaluación cortita, pero más o menos se les tomará pues media hora, 40 minutos. Básicamente justo el tiempo que tenemos el día martes, porque si ahorita avanzo queratoglobo y todo eso, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, entonces la evaluación pendiente de hoy la vamos a pasar para el día miércoles. ¿Ya? Eso. Ahorita vamos a avanzar con queratoglobo. Para no hacerlo extenso y largo, ya que vamos a tomar el examen el otro miércoles y el viernes sí su examen general de la unidad. Les voy a dar su break, ¿ya? 10 minutos y continuamos con queratoglobo, ¿sí? Está bien, Miss. Está bien, Miss. Ya, listo. 10 minutos y continuamos con queratoglobo.
Chicos, ya podemos continuar. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, Sí, listo, muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Miss. Dice- Ya, listo. Entonces, hemos visto las características del queratocono, ¿no? La forma del queratocono. A ver, voy a poner acá el pluma. Hemos visto los signos y los síntomas, visión borrosa, distorsionada, sensibilidad a la luz, también llamada fotofobia, y alguna pequeña irritación ocular. Las formas del queratocono: un ojo normal, un ojo con queratocono leve, queratocono moderado y un queratocono severo, ¿no? Que justamente es a lo que no se quiere llegar cuando hay un diagnóstico de queratocono, ¿sí? En muchos casos el queratocono severo ya va a ser causante de un trasplante corneal. Una topografía corneal, anillos intraestromales. Ahora hablemos del queratoglobo. El queratoglobo, a diferencia del queratocono, también va a ser una ectasia corneal, pero en este caso la córnea ya no se va a hacer de forma cónica, como su nombre dice, sino en forma esférica, en forma de un globo. Vuelvo a repetir, siempre que ustedes escuchen la palabra querato, significa córnea, queratoglobo, queratocono, queratometría, ¿no? Querato siempre córnea. ¿Ya? En este caso, esta afección se llama queratoglobo. ¿Por qué? Porque la córnea va a estar en forma de un globo. ¿Listo? Continuemos. ¿Cuál es la etiología, la causa? ¿Por qué se da el queratoglobo? El queratoglobo nos dice, es una forma rara de una ectasia corneal. No es tan frecuente como el queratocono. El queratocono es más frecuente. El queratoglobo también se encuentra en consultas de oftalmología, pero muy rara vez. ¿Sí? Entonces, es una ectasia corneal no inflamatoria que se va a caracterizar ¿por qué? Por un adelgazamiento bilateral de limbo a limbo corneal. Miren la primera diferencia entre el queratocono. Les pregunto a ustedes, ¿el queratocono dónde se adelgaza? ¿Al centro o al limbo corneal? Al Al centro. centro, Miss. Al centro. Y el queratoglobo se va a adelgazar en la parte periférica, en la parte del limbo corneal. ¿Ya? Afectando principalmente, como les digo, a la periferia. Entonces, esa es una diferencia entre el queratocono. Obviamente, la diferencia más grande es la forma, ¿no? La forma cónica, esta es la parte esférica. En cuanto al adelgazamiento, ya saben, queratocono, adelgazamiento central, queratoglobo, adelgazamiento periférico. Entonces, en las ectasias corneales encontramos pues el queratocono, encontramos la degeneración marginal, pelúcida, ahorita vamos a hablar de ella también, el queratoglobo que estamos estudiando y el queratocono posterior, ¿no? En queratocono también encontramos anterior, posterior, ¿ya? Pero el queratocono en general es lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, esa es la etiología. También se da asociado, generalmente el queratoglobo está asociado a otras enfermedades, ¿sí? No es que aparece solo como el queratocono, que es de etiología hereditaria, congénita, pero el queratoglobo siempre está, o casi siempre está asociado a otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que el queratoglobo es una respuesta de otras enfermedades subyacentes, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia con el queratocono. ¿Qué les dije yo? El queratocono se da por factor hereditario. El queratoglobo se va a dar como respuesta también a otras afecciones oculares que vamos a ver ahorita. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Ya, muy bien. Les pregunto para saber ahí que me están escuchando y no se están durmiendo, chicos. Entonces, el queratoglobo, como les dije, está asociado a otras afecciones oculares, ¿sí? Que estas afecciones oculares o sistémicas tienen también su componente genético. Por ejemplo, el síndrome de Marfan.
El síndrome de Marfan es aquel síndrome que afecta el tejido conectivo del cuerpo, de todo el cuerpo. Y a nivel ocular también afecta a varios casos. Como estamos viendo, produce queratoglobo. ¿Qué más producía? Si ustedes recuerdan, en patologías de la esclera, veíamos que el síndrome de Marfan adelgazaba la esclera. La esclera sufría un adelgazamiento. Y eso hacía de que la pared del globo ocular, lo que es la esclera, se vuelva debilitada. Y en la córnea, ¿qué pasa? La córnea genera un queratoglobo, adelgazándose la parte periférica. Entonces, los pacientes con síndrome de Marfan tienen altas probabilidades de desarrollar adelgazamiento escleral y queratoglobos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el queratoglobo está asociado a otras enfermedades, en este caso sistémicas, pero también oculares como el buftalmos. El buftalmos, como estamos viendo en la imagen, es como que el globo ocular es más grande y sobresalido. ¿Cuáles son las causas de buftalmos? Glaucomas congénitos en los niños, ¿sí? Y tumores en la parte de la vía óptica que estén empujando el globo ocular hacia afuera. Básicamente esas son las dos causas de buftalmos. Ahora, el buftalmos trae como consecuencia que el paciente, debido a este globo ocular grande, cause un queratoglobo, como estamos viendo en la imagen. Entonces, vuelvo a repetir, el queratoglobo aparece debido a otras enfermedades asociadas. El queratocono aparece debido a factor genético de queratocono en su familia. En el queratoglobo, ¿cuáles son los problemas sistémicos, enfermedades oculares que pueden producir que puede haber una predisposición a queratoglobo? Síndrome de Marfan, buftalmos principalmente. ¿Qué es el síndrome de Marfan? La afección del tejido conectivo de todo el cuerpo humano. ¿Y qué es el buftalmos? El agrandamiento del globo ocular debido a glaucoma congénito y debido a tumores oculares en las vías visuales que empujen el globo ocular hacia afuera. ¿Ya? Entonces estamos viendo bastantes diferencias entre queratocono y queratoglobo. Acá estamos viendo una imagen real de un queratoglobo. Miren, una forma esférica, ¿no? Una forma de un globo, a diferencia de la córnea. En cuanto al diámetro corneal, en el queratoglobo la córnea puede tener un diámetro normal, pero es uniformemente delgada y con curvatura elevada en todas sus regiones. Acá tiene una característica similar al queratocono porque la curvatura está elevada, ¿sí? Y el ojo, al tener ese globo ocular, esa córnea así, de esa forma, obviamente lo que se va a ver grande es la cámara anterior, ¿sí? La cámara anterior se va a volver grande, muy parecido al queratocono. También la cámara anterior se ampliaba y por eso es que el paciente se convertía en miope, ¿no? Acá también la cámara anterior se va a agrandar, y no solo la cámara, sino también el ángulo iridocorneal. ¿Listo? Entonces, el queratoglobo usualmente se diagnostica a edad similar que el queratocono, generalmente en la niñez o en la adolescencia, que es cuando suele aparecer. ¿Ya? ¿Con qué examen se va a diagnosticar el queratoglobo? Igual que el queratocono, con la topografía corneal. ¿Listo? Entonces, en cuanto a características físicas, son muy similares. La córnea delgada, pero ya sabemos que en la parte periférica. Las curvaturas elevadas, igual que en el queratocono, la cámara anterior amplia, el ángulo iridocorneal amplio también. Y en cuanto al diagnóstico, se realiza a edad similar que en el queratocono, como estamos observando. ¿Listo? Entonces, el paciente con queratoglobo, en comparación con el paciente con queratocono, también van a desarrollar alta miopía y astigmatismo irregular. ¿No? ¿Por qué dice irregular? Porque ya les dije que los astigmatismos causados por patologías se llaman astigmatismos irregulares. El astigmatismo causado por ametropía, astigmatismo regular, ¿ya? Solo esa pequeña acotación. Entonces, el paciente con queratocono tenía miopía alta y también astigmatismo irregular. El paciente con queratoglobo también tiene miopía alta y astigmatismo irregular. Pero miren acá un detalle, que el paciente con queratoglobo no mejora con las gafas
como un paciente con queratocono. Un paciente con queratocono tú le haces refracción y logras que mejore la agudeza visual. Ya, incluso con lente de contacto, hay muchos pacientes con queratocono que llegan a 20/20. Pero el paciente con queratoglobo no mejora con corrección, ¿sí? Ni mucho menos con lentes de contacto. ¿Por qué? Por la forma corneal, como dice acá en la diapositiva, como su córnea es como una esfera muy redonda, el lente de contacto no se puede ajustar bien. Entonces, no hay un buen ajuste en la superficie corneal y eso hace que no se pueda corregir, porque importa mucho cómo está el tema del ajuste del lente de contacto en el paciente. Si es que un paciente, nosotros le adaptamos lente de contacto y está suelto, por ejemplo, o está muy ajustado, la agudeza visual que va a tener el paciente no va a ser un 100%. ¿Ya? Si un lente de contacto está muy ajustado, ¿qué va a ocurrir en el paciente? Va a haber hipoxia, va a haber hiperemia, no va a poder respirar bien esa superficie corneal. ¿Sí? Entonces, es muy importante el ajuste y la adaptación del lente de contacto. Entonces, en el caso del paciente con queratoglobo, el lente de contacto no es una opción de tratamiento. ¿Qué les dije yo en el queratocono? El lente de contacto sí era la primera opción de tratamiento, pero en el queratoglobo no es la primera opción de tratamiento. Acá de frente, el paciente tiene que ir a la cirugía de queratoglobo. ¿Muy bien? Entonces, en el diagnóstico se hace el mismo diagnóstico que se hace para el queratocono, la topografía corneal. Y acá muy interesante porque estamos viendo algunos mapas, ¿no? Una córnea normal, una córnea con queratocono, una córnea con queratoglobo, la forma globular, y estamos viendo acá otra ectasia corneal, que es el PMD. ¿Quién me dice qué ectasia corneal es el PMD? La degeneración marginal pelúcida. Exacto, la degeneración marginal pelúcida. La degeneración marginal pelúcida es otra ectasia corneal, pero podemos decir que esta ectasia corneal no causa un astigmatismo muy elevado. Sí causa astigmatismo, pero no tan elevado como el queratocono o como en el queratoglobo. Es menor el astigmatismo que causa. En el caso de las degeneraciones marginales pelúcidas, la curvatura que se ha elevado un poco y el adelgazamiento corneal no se va a concentrar en la parte central como en el queratocono y no se va a concentrar en la parte periférica como en el queratoglobo, sino que se va a concentrar en la parte inferior, no tanto llegando al limbo, sino por debajo de la parte central. Entonces, las degeneraciones marginales pelúcidas van a estar, el grosor de la córnea, perdón, el adelgazamiento de la córnea se va a caracterizar por estar debajo de la parte central. En el queratocono, el adelgazamiento corneal se va a caracterizar por estar a nivel central. Y en el queratoglobo, el adelgazamiento se va a caracterizar por estar a nivel del limbo corneal. ¿Sí? Entonces, esas son las principales también diferencias en cuanto a adelgazamiento. Ya que estamos hablando de degeneración marginal pelúcida. La degeneración marginal pelúcida también tiene su factor hereditario. Quiere decir que podemos padecer de degeneración marginal pelúcida porque nuestros padres, familiares directos pueden haber padecido, estar padeciendo de degeneración marginal. Pero, ¿qué otras cosas pueden influir a que yo desarrolle degeneración marginal pelúcida? Los últimos estudios nos dicen que pacientes con degeneración marginal pelúcida están padeciendo esta enfermedad por el exceso frotamiento de los ojos. Pacientes que se están frotando constantemente los ojos son propensos a desarrollar degeneración marginal pelúcida. Y con esto un astigmatismo también. Ojo que el astigmatismo que se obtiene por degeneración marginal pelúcida no es tan elevado, vuelvo a repetir, como el que tenemos en el queratocono y el queratoglobo. Es menor. Pero sí, definitivamente, cuando nosotros hacemos una topografía corneal, vamos a encontrar la irregularidad corneal. No es igual que ustedes ven esta córnea de degeneración marginal pelúcida con una córnea normal. Acá se ve como más aplanada, como que se va hacia abajo.
¿Listo? Y el adelgazamiento va a estar, vuelvo a repetir, de la parte central hacia abajo. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las ectasias corneales no inflamatorias, ustedes me tendrán que decir queratocono, queratoglobo y degeneración marginal pelúcida. ¿Cuáles son las patologías inflamatorias de la córnea? Me hablarán de las queratitis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que aprender del día de hoy. Las patologías corneales inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias encontramos estas tres básicamente. ¿Sí? También llamadas ectasias corneales. Y si lo llevamos a la parte optométrica, vamos a observar que van a causar, ¿qué cosa? Astigmatismos elevados y miopías también. Muy bien, chicos. Este ha sido el reforzamiento de la clase. No sé si ha quedado claro. ¿Alguna duda, por favor? Miss, ¿qué cosa era PMO? PMD, degeneración marginal pelúcida. Gracias, Miss. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer un recuento. A ver, un momentito. Ya, entonces la siguiente clase, que es el día 27, van a tener ustedes una práctica calificada súper rápida de 10 preguntas. ¿Qué preguntas, profesora? Las preguntas van a salir de la clase de hoy, del reforzamiento, y aparte de eso, ahorita les voy a pasar un PDF al WhatsApp, al grupo que tenemos. Entonces, ustedes van a revisar este PDF que básicamente nos habla de los tipos de queratitis y también del reforzamiento que hemos hecho el día de hoy. Les voy a pasar ahorita las diapositivas que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta, las diapositivas que yo manejo generalmente son imágenes, ¿no? Y no pongo mucha letra porque yo explico la imagen. Entonces, es por eso que ustedes tienen que estar atentos a la clase, ¿no? Porque si ustedes solo revisan lo que es